Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandro Espinosa, soy estudiante doctoral de la Universidad de Manchester y esta investigación se titula Coevolución de una red científica, análisis multinivel de una disciplina a nivel nacional. Y los coautores, tres de ellos somos de la Universidad de Manchester, yo Alejandro, Elisa Velotti, Martin Everett y Christoph Stadfeld de la Universidad de Zúrich. Para partir, sabemos que las redes en general pueden ser clasificadas de muchas maneras, los mecanismos o las cosas que pasan dentro de una red, y por lo menos Rivera y compañía propusieron una tipología de tres tipos de mecanismos, ¿no? Uno de ellos es las similaridades diádicas, que puede ser entendida como la tendencia de los actores que comparten atributos a vincularse entre sí. Relacionales, que son aquellas que solemos estar acostumbrados en el análisis de red, ¿no? Vínculos directos e indirectos, tales como transitividad, reciprocidad, grados de relaciones, entre otros. Y proximidad, que es el que voy a explorar en esta presentación. Proximidad tiene que ver, o en este marco, digamos, cuando entendemos mecanismos que operan entre distintos niveles, o cuando hay niveles de distinta naturaleza que de alguna u otra forma queremos investigar. Lo otro es que también estos mecanismos, más genéricamente, pueden ser explorados desde algo de un orden inferior, si uno quiere, que se llaman los micromecanismos, ¿no? Y que puede ser clasificado utilizando esta misma tipología. Estos micromecanismos han sido estudiados en redes científicas. Algunos de estos estudios analizan estos micromecanismos utilizando un modelo que ha sido relativamente conocido, y me imagino que varios de ustedes conocerán, que son los modelos stocásticos basados en actores, también popularizados, conocidos como Siena. Sin embargo, pocos de estos modelos, de hecho, muy recientemente, yo he encontrado uno por lo menos, es el trabajo de Puriwitasari, ¿no? Que sí efectivamente controla por esta interdependencia, cuando tenemos dos niveles distintos, y investigan, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que ha generado, ¿no? que haya poco entendimiento sobre la interdependencia de distintos niveles, o lo que es más conocido en términos teóricos, si uno quiere, como una relación dual entre los niveles, ¿no? Que pertenecemos o tenemos ciertas posiciones en un nivel, supongamos estamos afiliados a instituciones prestigiosas, lo que nos concede cierta posición, o también una posición de nuestra propia, no sé, niveles de citabilidad, de presencia en el medio, de lo que uno quiera, que también nos da una presencia o posición en el campo científico, ¿no? Y esas dos posiciones están bastante relacionadas y eso es lo que vamos a estar investigando. En términos de esta segunda gama o esta tercera gama de mecanismos, se ha estudiado, por ejemplo, la incidencia que tiene el espacio físico, ¿no? En términos de cognitivos, si es que compartimos ciertos acuerdos epistémicos, tendemos entonces a sentir que nos asemejamos, que compartimos ciertos acuerdos, o tal vez la otra idea de las posiciones que mencioné anteriormente, ¿no? Que es conocido también como el efecto de ser un gran pez en un gran pozo, una gran institución, y ser una persona relativamente conocida en el campo científico. Ahora, ¿qué son estos micromecanismos? Se dice que estos micromecanismos son los responsables de los patrones que afloran en la red completa, y una forma de evaluar cómo estos micromecanismos inciden o representan bien las macroestructuras es a través de bondades de ajuste en modelos que han sido bien utilizados en las ciencias sociales, tales como Stochastic Actor Oriented Models, o Siena, o ERGOMS también, que serían los Exponential Random Graph Models, o los modelos exponenciales de grafo aleatorio. ¿Ya? La perspectiva multinivel no es algo novedoso en la red científica. Hay un grupo de académicos que ha estado trabajando en esto. Aquí menciono algunas teorías, algunas perspectivas quizás más de índole más teórico, pero en términos más concretos, si uno quisiera, uno podría pensar este tipo de mecanismo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en el grafo de arriba uno ve una clausura por afiliación. ¿Qué significa esto? Que si es que en el tiempo 1 dos personas están participando en la misma organización, quizá en el tiempo 2 una de las personas se va a sentir atraída por la otra persona y por tanto va a generar un vínculo, ¿no? En el otro caso, uno podría decir, bueno, si es que yo veo que mis colegas hispanoamericanos están participando de una red, que yo no soy parte, que sería la red hispanoamericana, quizá yo en el tiempo 2 voy a tender a vincularme con esta red hispanoamericana, ¿no? Entonces el mecanismo ahora es de imitación, pero a través del individuo.
Y este tipo de efecto permite entonces entender cómo las redes coevolucionan. En síntesis, lo que queremos tratar de investigar acá es cómo efectivamente se genera esta interdependencia cuando tenemos distintos niveles, cómo que efectivamente una red puede afectar a la otra, y esta es algo que creemos que ha sido poco estudiado. Vamos al caso de estudio. Y voy a utilizar el caso de los astrónomos chilenos, básicamente porque los chilenos tenemos la suerte, quizá por asuntos geográficos, de tener cerca de un 70% de la capacidad astronómica del mundo, la infraestructura, los telescopios. Y por un montón, por una plétora de distintos telescopios, tales como el Very Large Telescope, el Atacama Large Submillimeter Array, el ELT, GMA, entre otros. Y además es una comunidad relativamente particular, porque hay cierta investigación de índole más cualitativa, si no quisiera decirlo, asume que están orientados al reconocimiento científico, son endógenas en su tendencia a citar, o son endógenas en sus barreras disciplinares, ¿no? O sea, vemos harta participación interdisciplinaria en otros contextos, pero cuando publican sobre todo en revistas de astronomía, básicamente. Los datos, para ello voy a usar una cohorte académico de entre el 2013 y 2014, que coincide con el periodo en que se construye el telescopio más grande de radioastronomía, ALMA, y la gracia es que son un grupo relativamente pequeño, son 87 personas. Para ello extrajimos toda su cantidad de publicaciones y adquirimos también información adicional de la Journal Citation Report y la página web o su currículum vitae. La metodología, como ya les había mencionado, es Stochastic Actor-Oriented Models, o modelos estocásticos basados en actores, popularizados como Siena, para estudiar la coevolución de las redes, y el software que utilizamos es de ArcSiena, que está disponible abiertamente en R. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es presentarles muy rápidamente por el tiempo resultados de 4 variables dependientes distintas. ¿Ya? La primera variable dependiente, o la primera red que vamos a tratar de explicar por qué se generan estos vínculos, son la red de los científicos citándose entre sí, porque un científico se siente atraído de citar a otro, ¿verdad? La colaboración entre los científicos, aquí suponemos que tenemos una red no direccionada, entonces, ¿qué tan atractivo es para ambos vincularse? Científicos afiliados a instituciones, ¿qué tan atractivos para una persona afiliarse a una institución? Y también, ¿qué tan atractivos para un científico se publicar en ciertas revistas académicas? Y obviamente, para efectos de esta presentación, para enfocarnos principalmente en estas entidades cruzadas de redes, nos vamos a enfocar en los efectos cruzados entre niveles. Los resultados, bueno, como ya les dije, no voy a ir en detalle y a interpretar en detalle cada uno de los resultados. Si quieren lo podemos hacer al final de la presentación, en la parte de los comentarios, por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero, como pueden observar, cuando dice RM, son Relational Mechanisms, o mecanismos relacionales, que son aquellos que operan en un solo nivel. ¿Ya? Y aquí podemos observar, por ejemplo, que encontramos transitividades, encontramos que hay efectos de grados nodales de salida o de entrada, y reciprocidades, entre otros. También observamos que hay evidencia mixta, si uno quiere, en términos de procesos homofílicos. Lo que sí llama la atención es que cuando tenemos ventajas acumuladas, tales como la cantidad de publicaciones que tienen los autores o la cantidad de citaciones acumuladas, sí observamos ciertos efectos significativos, y también utilizamos algunas variables de control. Pero déjenme ir ahora a quizá lo que es más relevante para esta presentación. Como pueden observar acá, estos son efectos cruzados, ¿no? Entonces tenemos los mecanismos de proximidad, y aquí, si ustedes se fijan, lo que estamos tratando de explicar en esta diapositiva es que, por ejemplo, si es que tenemos una persona que está citando a otra persona, se ve atraída por esa segunda persona, dado que comparten una institución. Y eso es interesante para en términos científicos, porque efectivamente estamos asumiendo que una red que no observamos, que no podríamos observar este efecto si no estamos considerando dos redes en paralelo. Lo mismo pasa con afiliación en términos de clausura colaborativa, o sea, si dos personas están colaborando entre sí, eso hace que yo no me atraiga a colaborar con el colaborador de mi colaborador. ¿Sí? Esto es interesante, podríamos quizás interpretar esto como un efecto a la competencia, tal vez, tendríamos que explorarlo con más detalle, pero sí espero que
motive la idea de que estamos utilizando dos niveles distintos para tratar de entender cómo funciona la red. Lo mismo con el mecanismo de cocitación de colaboradores. Si yo estoy citando a dos personas, ¿no? Es probablemente porque ellos han colaborado anteriormente. Y también, si yo colaboro con alguien en tiempo 1, en el tiempo 2 voy a estar más atraído a generar citabilidad. Me voy a saltar cuando la variable dependiente son los colaboradores científicos, pero es la misma idea, mecanismos relacionales, podemos observar que encontramos ciertas cosas, lamentablemente no así con procesos homofílicos en este caso, y la variable de control tampoco nos dicen mucho. ¿Ya? Cuando en cambio la variable dependiente son los colaboradores, sí observamos cosas, ¿no? Lo que observamos en el primer caso es que cuando una persona es parte de la misma organización, hay una tendencia a colaborar, lo que uno podría pensar de que el contexto permite cierto vínculo científico. Y lo mismo, la colaboración está o surge, tiene a generar cierta atracción a la colaboración si es que ha habido citabilidad antes. Perdón, este efecto es negativo, entonces es lo contrario, ¿no? Para el caso de cuando nuestra variable dependiente son las afiliaciones, también encontramos ciertos efectos significativos en términos de mecanismos relacionales, y por lo menos en el caso de la citabilidad encontramos cierto grado de homofilia cuando hay una distancia de 2. Y lo mismo acá en el caso de la atracción que tienen los individuos de publicar en ciertas revistas en la Web of Science. Y también encontramos ciertos efectos a nivel relacional de los relational mechanisms, no así en términos homofílicos cuando estamos considerando las citaciones, y sí observamos que hay ciertas tendencias a citar dentro de la astronomía misma. Pero eso es a nivel de los microprocesos, ¿no? Tratar de glosar cuáles son todos los microprocesos que están operando y ver entonces cuál es su nivel de significación. Pero quizá lo que a nosotros nos parecía probablemente más atractivo es, bueno, pero que también estos micromecanismos representan las estructuras a nivel macro. Y para ello propusimos algunas cosas. Una de ellas es expandir la distribución de grados nodales mixta, cuando tenemos uno de los niveles puede interactuar libremente con el resto de los actores, y por tanto expandimos una de las medidas desarrolladas por Steve Borgat y Martin Everett en 97, en donde es una normalización básicamente para grados nodales en el contexto de una red multinivel restringida. Y observamos entonces como si es que calculábamos un conjunto de simulaciones de redes y tratábamos de rearmar la red, vimos entonces qué tanto se diferenciaba la red simulada de la red observada, y como pueden ver en la imagen, la bondad de ajuste de este proceso nos mostró que no había una diferenciación muy grande entre las simulaciones con nuestras redes observadas. Por tanto, por lo menos de este marco estadístico, se asume que cuando el valor P es mayor a 0.05, que esto puede ser discutido, esto es bien arbitrario si uno quiere, sí estaría representando de forma adecuada la red, ¿no? Y entonces, por lo menos con esta distribución que uno podría decir que es a nivel macro, acá se observa que es el caso. Lo mismo, el caso anterior era sobre colaboración, en estos casos sobre la citación, que como tenemos variables direccionadas, aquí observamos el out degree y el in degree, cuyos valores son P0.65 en el caso de la izquierda, 0.65, perdón, y en el de la derecha es 0.10. Ahora también lo que hicimos es no solo mirar la cantidad de vínculos que entran, sino también las distancias geodésicas, que refiere a las distancias más cortas entre cualquier par de actores, y lo que hicimos fue utilizar la red en su conjunto, la matriz en su conjunto, y calcular entonces las distancias. Y también, igual que el caso anterior, podemos observar que tanto para las citaciones, cuando vemos la relación tripartita, en colaboraciones y en citación, tenemos valores P por sobre el 0.05. Lo otro que hicimos fue, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos dos matrices, ¿no? o dos redes multiplexicas? Y lo que hicimos fue calcular el censo de tríadas en estas redes sobrepuestas, ¿no? o solapadas, y observamos que también teníamos una bondad de ajuste relativamente adecuada. Y lo último que voy a presentar acá es este censo de configuraciones cuadriláteras para una red multinivel restringida porque los niveles inferiores y superiores no se pueden vincular,
y esto sería cuadrilátera, entonces, porque muestra todas las configuraciones posibles con 4 actores cuando tenemos esta restricción, ¿no? Y en este caso tenemos una representación un poco más extendida, pero sí encontramos valores P relativamente razonables. Y por supuesto, en el primer caso estamos representando la relación tripartita entre citaciones con revistas académicas y organizaciones, mientras que la de abajo es colaboraciones con revistas académicas y organizaciones. Y como pueden observar, la de abajo es más corta porque cuando las redes son no direccionadas hay menos configuraciones posibles en comparación con la de arriba, que es más extensa. Entonces déjenme cerrar con esto. Por supuesto, creemos que esta perspectiva está en un proceso embrionario, algo que pensamos que puede desarrollarse en los próximos años, y una de las particularidades que tiene Siena o Stochastic Actor-Oriented Models es que puede lidiar con estas redes multiniveles. Los resultados nos indican que revisamos cómo puede ser estudiado esto, pensando en los efectos cruzados, y también como una representación o como el nivel de emergencia entre micromecanismos con macromecanismos, y vimos efectivamente cómo entonces se genera esta evolución. Dentro de las cosas que estamos proponiendo es utilizar 4 bondades de ajuste, que son la distribución de grados nodales mixtos, la distribución de distancias geodésicas mixtas, el solapamiento de tríadas cuando tenemos redes multipléxicas, cuando tenemos redes que se solapan entre sí, y el censo de configuraciones cuadriláteras, que es cuando tenemos estructuras tripartitas cuando tenemos un multinivel restringido. O sea, esto podría eventualmente extenderse, ¿no? Y también hicimos esto para otros mecanismos de similitudes diádicas, pero que no las presenté aquí. Eso, muchas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, más que entusiasmado de escucharlos y escucharlas, y también comentarles que a los chilenos, las chilenas, las personas de latinoamericana o iberoamericana o del mundo hispanohablante, también tenemos la Chilean Society for Social Science, que es una iniciativa que estamos tratando de desarrollar. Así que muchas gracias y espero sus comentarios.